Siglo XXI. Una pandemia mundial provoca crisis sanitaria, económica y política. Modifica nuestros hábitos, costumbres, paradigmas, nuestras formas de pensar, de viajar, el modo de informarnos. Llega un nuevo mapa emocional para el que no estábamos preparados, nuevas perspectivas, formas de relacionarse y de distanciarse. Se acelera la transformación digital. No estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. En medio de incertidumbres, de dudas, de falta de certezas, anhelamos mensajes positivos que construyan. Buscamos a quienes sumen. Verdaderos líderes que inspiren, con una visión que alumbre el futuro, con perspectiva que nos guíe en el camino, que proponga un nuevo modelo educativo y social, que transforme nuestro estado de ánimo, que ayude a construir un mundo mejor. Es tiempo de adaptarse, de reinventarse, de sacar al líder que llevamos dentro y repensar cómo será el mundo el día después. Cada día que pasa en medio de esto que se ha dado en llamar la crisis del coronavirus, vamos teniendo claro que tendremos que seguir moviéndonos entre incertidumbres mientras mantenemos la distancia social, pero necesitamos acortar la distancia emocional. Es curioso, pero la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están un poquito más cerca. También vamos teniendo clara la necesidad de ese liderazgo inspirador, transformador de personas consistentes, humildes y que generan confianza, y que una mayor protección social solo es viable apoyando a los emprendedores de verdad, al talento. Hay quien dice que el esfuerzo es lo que viene después del cansancio, y estamos cansados, ya lo sabemos, pero toca esforzarnos aún más porque lo que viene no es una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Bueno, pues hoy nos acompaña en esta aventura Pedro Rivero Nieto, que además de un buen amigo, es doctor en Administración y Dirección de Empresas, es profesor de Organización de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Él es natural de Siruela, lleva pues más de 25 años en la docencia, es un apasionado no solo de enseñar a sus alumnos, sino también del mundo de la empresa, de la formación, de la transformación, de la estrategia empresarial. Bueno, yo creo que ya debe estar por ahí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Me alegra saludarte. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viviendo a nivel personal y profesional toda esta situación tan peculiar que estamos viviendo con el coronavirus? Bueno, pues lo cierto es que a nivel personal, pues estoy en casa, la universidad se paró el viernes 13 de marzo, fue el último día que estuvimos allí. Desde entonces hemos tenido diferentes reuniones, pues yo formo parte del equipo de gestión del centro, de la Facultad de Económicas, me encargo en concreto del sistema de calidad de la facultad. Hemos tenido varias comisiones de calidad del centro que la hemos tenido virtualmente, reuniones del equipo de canal también virtualmente. Y luego, por otro lado, pues también en contacto con mis alumnos. Yo este cuatrimestre no tenía clases y en ese sentido no he tenido que impartir docencia virtual. Sí que he tenido tutorías virtuales con mis alumnos, resolución de dudas, y ahora, pues bueno, pues justamente se sabía ayer que los exámenes tanto de junio como los exámenes de julio van a ser virtuales, y bueno, pues preparando ahora cómo va a ser la mecánica justamente para adaptarnos a esa evaluación virtual. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues en casa con mis hijos, tengo una hija que tiene 14 años y un hijo que tiene 12, ellos en sus clases virtuales también, pasando más tiempo con ellos, y mi mujer, pues bueno, que tiene una empresa de consultoría empresarial, y ella pues trabajando también desde casa. La verdad es que bueno, pues relativamente bien, preocupados por toda la situación que está acaeciendo, preocupados por todas las personas que han fallecido y muy disgustados, rezando por ellos realmente también y por sus familiares, y en este momento preocupados también un tanto por
la situación económica que es una consecuencia de bueno, las decisiones que ha habido que tomar de confinamiento y de hibernación de la economía, ¿no? Pedro, tú manejas muchos datos. ¿Cerca de qué bando estás? ¿De los integrados que piensan que esto es una crisis aguda, pero crisis y que de alguna manera podremos volver a una situación anterior? ¿O eres un poco más apocalíptico y crees que las cosas van a cambiar, pero mucho, mucho, mucho? Bien, yo creo que es importante tener conciencia de la situación, de las diferencias que tiene esta crisis. Acabábamos, como quien dice, de salir de la crisis 2008-2014. En esa crisis 2008-2014 se produjo una caída del PIB del 6,7% en el caso de Extremadura. Solamente, y eso fue en el horizonte de 6 años, solamente en este año, en 2020, la caída del PIB, que luego hablamos un poco de qué es esa caída, en qué medida esa caída luego va a tener un reflejo en la situación de las empresas, de autónomos, del empleo. Pero bueno, las previsiones, hoy en día hay previsiones de lo más variado para el caso de España, caída del PIB en España. Recordémoslo, además, que se va a producir en tan solo 10 meses, como el que dice, ¿no? Hay organismos que están dando una caída de en torno al 9%, 10%, el FMI daba el 8%. Esa caída que daba el FMI del 8% nos parecía una barbaridad hace un mes y medio. Hoy se queda corta, el gobierno de España da una caída del 9%, pero hay organismos tipo Standard Poor's o el Deutsche Bank que se van en un escenario bastante límite, pero se van hasta un 20% de caída. Bueno, realmente, ¿en qué bando me sitúo yo? Siempre mis amigos me denominan, me dicen que soy muy optimista. Yo creo que las previsiones que hemos hecho también junto con otros compañeros de la facultad, estimamos que en España va a estar más cerca del 11%, 12%. El Banco de España la sitúa así en su escenario de confinamiento de 3 meses. Para el caso de la economía extremeña, preveemos una caída menor, es decir, la no dependencia de Extremadura de modo tan intensivo como ocurre en otras regiones de España del sector turismo va a atenuar nuestra caída. Es decir, cuando se ha producido el periodo de hibernación económica, donde solo las actividades esenciales podían estar trabajando, primeras semanas de abril, las dos primeras, sumadas a la declaración de estado de alarma, la población empleada afectada en Extremadura era del 32%. En el caso, la media nacional estaba en el 46%. Es decir, Extremadura tiene unas características de su tejido económico un poco distintas a lo que es España. Entonces, realmente nos encontramos con que Extremadura se va a ver menos afectada. También, por otro lado, la proporción de empleo público sobre el total del empleo y de la actividad económica en Extremadura es mayor que en otras regiones de España. Y eso, en este caso, ante una crisis como la actual, una crisis muy rápida, como decimos, es decir, en cuestión de 10 meses va a caer el PIB casi que un 40% más de lo que cayó en un horizonte de 6 años. Eso es una barbaridad. Ahora bien, esta crisis tiene otras características y yo creo que en esas características sí que nos va a permitir, todas las estimaciones también nos están dando, no se sabe si va a ser una V o si realmente la pendiente de la recuperación vamos a tardar un par de años en volver a el volumen de producción en el que nos encontrábamos pues bueno, antes de que se produjese esta crisis. En esa estimación que vosotros hacéis, ¿cuáles son los sectores que deben tirar de la economía aquí en Extremadura, aquí en la región? Bien, como decíamos, cuando hacemos la estimación de cómo va a afectar a los sectores económicos, hay sectores como es el caso del turismo que nuestra previsión está en que del orden de un 22-23% de caída se produzca en la actividad. Si bien el sector turístico para la economía regional no es un sector tan importante como lo pueda ser para la nacional, poco menos que representa la mitad en términos de PIB comparativo, ¿no? Como a lo que supone en España. En España está en torno al 12, en la economía extremeña está en torno al 6. El sector turismo es el que se va a ver más afectado y de manera paralela a el sector comercio, fundamentalmente no el comercio de alimentación, sino el comercio, pensemos, las caídas de matriculación de automóviles en el mes de marzo
pues fueron del 60%, en el mes de abril del 97%, es decir, es una barbaridad. Hay sectores muy afectados. ¿Por dónde se puede producir o iniciar esa recuperación? Bueno, realmente para nosotros ahora mismo la clave reside en procurar las medidas que se han adoptado desde el gobierno de España, y las medidas que también, bueno, pues a nivel de la propia administración regional, a nivel también de las diputaciones o los propios ayuntamientos. Esas son todas medidas que van dirigidas, pues, a tratar de preservar tanto el tejido empresarial como el propio empleo. Entendemos que es lo más importante para que la recuperación se produzca, es decir, somos conscientes de que esa caída del PIB se va a producir, da igual que sea un 9 o sea un 10. Son cifras, como decimos, en Extremadura va a caer menos que lo que sea la media española, pero va a caer en esas cifras, en torno al 9%. Pero lo importante realmente es que no se destruya demasiado tejido empresarial, es decir, en la crisis anterior en Extremadura desaparecieron del orden de 4.500 empresas. Con esa misma proporción de caída del PIB nos estaríamos situando del orden de unas 6.500 empresas. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que en Extremadura hay 70.000 empresas, con trabajadores hay 30.000, con asalariados. Las otras son empresas que no tienen realmente, digamos, personal contratado. Hay como 78.000 autónomos. Si se produjese la caída en la misma proporción que se produjo en la crisis anterior, estaríamos hablando pues que aproximadamente en Extremadura unas 7.000 empresas desaparecerían, y eso es una barbaridad. Es decir, estamos hablando que prácticamente casi un 10% de todo ese tejido empresarial y otros 7.000 autónomos, en números redondos siempre, urbanos. Las medidas que se están adoptando son medidas que van dirigidas, en primer lugar, uno, proporcionar liquidez a la empresa. La liquidez, cuando se para la actividad económica y de repente dejas de vender, es decir, dejas de poder tener ingresos, sin embargo sigues teniendo los mismos costes que tenías hasta entonces, fundamentalmente costes de personal, fundamentalmente luego costes de amortizaciones, ya sea o alquileres de instalaciones que pudieras tener, y luego costes de funcionamiento, gastos generales, desde lo que puedan ser seguros a todo lo que puedan ser el pagar el teléfono o pagar la luz, ¿no? Bien, se detiene tu actividad, no puedes vender, no tienes ingresos. Entonces, las medidas de liquidez son esenciales para garantizar la subsistencia del tejido empresarial. Es decir, pero si no hay liquidez, sería un verdadero tsunami, una vorágine, una desaparición de empresas una tras de otra. Sin embargo, esa liquidez sí está llegando. A diferencia de la crisis anterior, donde el gran problema residía en el sistema financiero. El sistema financiero era el que estaba verdaderamente contagiado, y el contagio se fue transmitiendo desde el sistema financiero, desde los bancos, se fue transmitiendo a las empresas porque se cerró la línea de crédito. Y empresas que más o menos eran viables dejaron de tener financiación y empezaron a tener problemas de viabilidad. En este caso, justamente el sistema financiero le ha cogido muy saneado, es decir, todas las medidas que se han ido adoptando de obligar a los bancos a ser muy prudentes, a dotar provisiones, a tener fondos bastante bien dotados, sus recursos propios, pues bueno, hoy en día precisamente los bancos están en una posición muy sólida. En ese sentido, ese mecanismo de 100.000 millones de euros, que más o menos es la línea de avales que el gobierno pone en marcha, bueno, pues nosotros hemos estimado que aproximadamente el impacto sobre la economía regional puede estar del orden de unos 1.700 millones de euros. Extremadura está en torno al 1,5% del PIB. Bueno, pues si llegase esa proporción de 100.000 millones de euros al tejido empresarial extremeño y autónomo, pues prácticamente cubriría lo que es la pérdida, ¿vale? Es decir, las pérdidas que se están produciendo por esos gastos que tienes y que al no poder tener actividad serían, digamos, costes fijos de la empresa. Ahora bien, las empresas, el tener liquidez no implica que la empresa pueda seguir viva. La empresa tiene que ir remontando su actividad económica. Las medidas de los ERTES, yo sí que quiero aprovechar pues esta entrevista entre los dos, quiero aprovecharla para incidir en que las empresas, uno, tienen que poner en marcha medidas de liquidez, es decir, tienen que solicitar liquidez para sus negocios, aunque a priori a corto plazo no la pudieran necesitar, la tienen que solicitar, las condiciones son muy favorables y son muy positivas. Dos,
tenemos que recurrir a mecanismos de flexibilizar nuestra estructura laboral. Tratando además de no perder los equipos que tantos años cuesta crear. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchas empresas. Crear un equipo de trabajo competitivo son años de esfuerzos, años de prueba y error muchas veces, años de ir construyendo una cultura organizativa. Y, oye, si tenemos en un momento determinado que porque nuestra actividad haya caído, como ejemplo, sector concesionarios de automóviles u otros, o sector hotelero, restauración, cae nuestra actividad, no podemos mantener la misma masa salarial, bien, adoptemos fórmulas de flexibilizar esa plantilla, pero intentemos mantenerla, porque creo que de esa recuperación que se va a ir produciendo en la medida en la cual vayamos manteniendo la estructura existente. Entonces, para mí, son dos grandes claves las que daría, digamos, al empresario, al autónomo, a la empresaria, a la autónoma. Uno, pide la financiación lo antes posible, aunque te sobre las condiciones, estamos hablando de condiciones prácticamente que no tienen coste de apertura, no lo tienen, y que son condiciones en torno a un 1% de coste, de tipo de interés, es un coste irrisorio, y que un primer año de carencia lo tienes ahí, que es este año en el cual entendemos que todas las hipótesis que se hacen se están construyendo a partir de contar con una vacuna pues en un horizonte más o menos razonable de principios del año 2021. Entonces, y luego también flexibiliza. Ponte en contacto con tu asesoría laboral, con tu asesoría fiscal para tratar de flexibilizar tu plantilla, pero procura mantenerla. Es decir, no, las fórmulas de ERTE son fórmulas que para mí están funcionando muy bien y que permiten precisamente mantener esa plantilla. Luego, a lo mejor, lo que tienes que hacer es, el empresario lo que tiene que hacer es, oye, pues contratos a tiempo parcial o flexibilizar la jornada. Es decir, oye, pues al 50%, 60%, pero mantienes tu equipo de trabajo y estás preparado para esa recuperación. El proceso de luego salida, dices, en 2 años vamos, ¿cuánto va a crecer la economía española en 2021? Y hay todavía pocas estimaciones y creo que es aventurado todavía hacer estimaciones en ese horizonte, pero sí que está claro que la economía se va a ir recuperando gradualmente a lo largo del año, es decir, si no partimos además de que no haya recaídas previamente, entendemos que pueden salir pues algunos rebotes de lo que son las cifras de contagios, pero yo entiendo que no va a haber recaídas de confinamiento nuevamente y la economía, todas las estimaciones, este segundo trimestre va a ser demoledor, es decir, cuando veamos las cifras del PIB del segundo trimestre de caídas del 20%, nos podemos llevar las manos a la cabeza, pero el PIB del último trimestre estaremos hablando nuevamente pues de un PIB de aproximadamente una caída del 3-4%, que será signo inequívoco de que empezaremos a superar ese 100% de banda de la que partimos hasta ahora. Hay cosas que son menos tangibles, como es la gestión de la incertidumbre, la evolución de los acontecimientos, y que pasamos de gestionar una crisis a gestionar un cambio que también se hace necesario en el mundo empresarial. Bien, un informe que salía reciente de la agencia tributaria nos decía que en torno al 40% de las empresas en España en el ejercicio 2018 tuvieron pérdidas. Es decir, el 40% de las empresas pierden dinero. Y eso es una realidad. Es decir, hay muchos sectores que quizás esta crisis pueda ser la puntilla para muchos negocios. Y eso va a ser muy difícil luchar contra ello. Es decir, fenómenos que ya los estábamos viendo. Luego hablamos de la globalización, de si este proceso puede suponer una relocalización de empresas. En todo caso, hay cuestiones que aún se desconocen, si esa dependencia de la economía china se va a ir recortando parcialmente, que es probable que sí sea así. Pero lo que son fenómenos que son ineludibles es la digitalización de la economía. Muchos sectores, esos sectores que realmente estaban perdiendo dinero, son empresas además que pertenecen a sectores cuyos modelos de negocio hoy en día están muy atacados con nuevas formas de operar en su actividad económica, sector comercio y Amazon. Es un caso ineludible. Sectores que estaban siendo muy atacados por nuevos modelos de negocio
y estructuras empresariales que se habían quedado ya pues un tanto obsoletas, porque fuesen estructuras que nos habían ido adaptando a ese cambio del modelo económico. En definitiva, sí que ahora mismo vamos a ir viviendo una aceleración de ese cambio de modelo económico. Las empresas, quizás era impensable creer que hace 2 meses pues todas las clases en la universidad se iban a producir de modo virtual, o los exámenes se fuesen a producir de modo virtual, y la economía española en gran parte de, por ejemplo, su administración pública estuviera funcionando de manera no presencial. Es decir, bueno, pues esta crisis va a haber una componente que nos va a hacer cambiar a la empresa. Entendemos que nos va a quitar el velo de que tenemos que apostar definitivamente por esa digitalización de nuestros negocios, sin entender, por supuesto, que esto vaya a ser, bueno, pues todo ya digitalizado, nada más lejos de la realidad. Pero sí que esto nos debe suponer un fuerte incentivo a quitarnos miedos y darle un acelerón a esa digitalización de la parte de nuestros negocios que tengan que llevar a cabo esa transformación. Porque precisamente, Pedro, bueno, las grandes agencias como Pricewaterhouse están marcando lo que denominan las megatendencias, ¿no? En ellas se habla de una rápida urbanización, se habla de la escasez de recursos, se habla de un incremento tecnológico, especialmente de la tecnología 5G, se habla también de un cambio de modelo social y de un modelo de valor exponencial en la economía. Un poco, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues son muchas cosas, Urbano. Realmente, bueno, todas las, digamos, hacia dónde van un poco, hacia dónde va el mundo, ahora mismo el mundo de la empresa. Fijémonos, en España el 99,8% de las empresas, hay 3 millones de empresas en número redondo, el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas empresas o microempresas o empresas sin asalariados. Solo ese 0,2% de las empresas, estamos hablando bueno, realmente estamos hablando de unas 4.000, 5.000 empresas, son grandes empresas, y las grandes empresas españolas, en un informe del Banco de España, hablaban, comparándolas con empresas a nivel internacional, son las empresas más competitivas del mundo, en términos de valor añadido bruto por empleado, es decir, lo que producen por persona, ¿vale? Entonces, estamos asistiendo en esas tendencias a, bueno, pues cada vez una mayor concentración. Las grandes empresas, y especialmente las tecnológicas, están cada vez teniendo más poder de negociación, están cada vez teniendo más capacidad para manejarse en el mercado y para controlar y dominar los mercados. Esa es una mega tendencia, es decir, había una tendencia que era la globalización. Bueno, pues a esa globalización se le une grandes empresas que son las que realmente controlan los sectores productivos en los que están, con modelos de negocios disruptivos. Dices, oye, tenemos una empresa que no tiene un solo coche y es la que mueve la mayor flota de vehículos de conductor del mundo, que es Uber, por ejemplo. Es decir, o tenemos una empresa que no tiene absolutamente ningún producto, pero es la que mueve la mayor parte del comercio a nivel mundial de un solo agente, que es Amazon o es Alibaba. Es decir, las tecnológicas, la tecnología está para quedarse, esa es una mega tendencia. Luego, en cuanto a tendencias a nivel social, bueno, pues ahora mismo tenemos el reto fíjense que estábamos hablando, hasta hace unos días hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hablábamos de la Agenda 2030, de cómo tener un mundo mucho más cohesionado, un mundo donde las diferencias digamos, entre ricos y pobres fuesen menores. Esperemos realmente que seamos inteligentes y seamos capaces de no olvidarnos de esos objetivos de lucha contra la pobreza, de esos objetivos de lucha contra la desigualdad, de esos objetivos de preservar el planeta, de esos objetivos de preservar todo lo que serían los ecosistemas, la protección medioambiental. En ese sentido, entiendo que esta crisis lo que nos hace es ser mucho más conscientes de nuestras debilidades, ser mucho más conscientes de cómo esa globalización, un fenómeno que se mueve en China, inmediatamente lo tenemos aquí creando un problema en Siruela, en mi pueblo,
Y eso es una realidad. Es decir, hoy en día también desde Siruela puedo vender mis productos en cualquier parte del mundo. Entonces, esas tendencias, yo creo que esta crisis pues realmente lo que está haciendo es acelerarlas. Quiero enlazar un poco esto que estamos hablando con dos topics, ¿no?, en tus intervenciones habituales, como son el liderazgo y la excelencia. Tú siempre hablas de estas dos cuestiones. ¿Qué tipo de líderes y con qué características y habilidades necesitamos ahora, no solo para salir, sino para establecernos en esa nueva realidad que está ahí detrás? Eh, Podríamos hablar para mí, el principal líder o el principal perfil del liderazgo reside en la humildad y reside en ser agradecidos y reside en, pues un poco la entrega. Y a partir de ahí ir construyendo la visión. En este sentido, estamos viendo como pues en la propia Unión Europea tenemos un grave problema de liderazgo. Este extraordinario proyecto es un proyecto único en la historia de la humanidad, prácticamente la unión de diferentes países en torno a un concepto de sociedad como es el que propone la Unión Europea, pues nos está faltando realmente la existencia de un liderazgo, que sea un liderazgo que vaya más allá de los objetivos personales de los individuos. Necesitamos realmente personas valientes que estén dispuestas a dejarse su propio futuro político o su propio futuro fundamentalmente político. Cuando hablamos del ámbito político, luego hablamos del ámbito empresarial y si queremos del personal. Creo que necesitamos líderes en el ámbito político que estén dispuestos a dejarse su futuro político en un contexto como el actual. ¿Y en qué consiste todo ello? En decir la verdad, consiste en ser verdaderamente, reconocer todos los errores que podamos cometer en cada momento y dar ejemplo de todo ello. Es decir, pregonar con tu acción, con tu actuación y con tu propio fundamento realmente qué es lo que nos estamos jugando en los próximos años. Creo que a nivel político necesitamos líderes políticos que estén dispuestos a dejar su futuro político en este momento. En el ámbito empresarial necesitamos un liderazgo en el cual seamos conscientes de que pensar en nuestro equipo de trabajo que tantos años nos ha costado crear, en la empresa que hemos ido construyendo entre todos, muy probablemente tengamos que estar dispuestos a dejarnos gran parte pues de los recursos generados durante este tiempo para mantener esa estructura y ese equipo, pero poderlo aprovechar en paralelo para ir construyendo una nueva empresa. Es decir, necesitamos gente verdaderamente valiente y generosa en el caso de la empresa, pero a la vez también gente que sea equilibrada y gente que transmita un mensaje sólido y con ideas claras. Y luego en el ámbito personal creo que necesitamos un liderazgo de compromiso, un liderazgo de compromiso en cada cosa que hagamos, de ser conscientes cada uno de nosotros de que el futuro va a depender de lo que cada uno de nosotros también hagamos. Lo tenemos muy claro hoy en día cada vez que salimos a la calle. El que no vuelva a haber un rebrote como hablábamos anteriormente va a depender de nosotros, de lo que hagamos cada uno de nosotros. Es decir, si vuelve a haber un rebrote en octubre, esas previsiones que hacemos del 12% sí que se pueden ir al 15% de caída urbano. ¿Y sabes lo que significa esa caída? Pues significa que, fíjate, esta crisis nos coge a España en un momento complicado, porque hay pocos recursos económicos. Es decir, España afrontó la crisis del 2008 al 2014 con un endeudamiento del 35% del PIB. Éramos uno de los países a nivel mundial con menos deuda. Cuando te coge una crisis con poca deuda, puedes afrontar, crear un sostén para, entre comillas, poder proporcionar recursos a los ciudadanos desde el sector público. En este caso, esta crisis nos coge en una posición muy difícil. Nos coge, recordemos, 35% la del 2008, esta nos coge con un 95% del PIB. ¿Qué significa esto? Significa que en España tenemos una deuda acumulada donde cada familia, cada ciudadano, porque hablar de que debemos más de 1 billón de euros son números que se nos escapan.
pero es como si en mi casa somos 4 personas, mi mujer, mis 2 hijos y yo, bueno, pues como si debiésemos 80.000 euros, 20.000 euros cada uno. Con esa posición partimos desde el sector público y esta crisis nos va a costar unos 200.000 millones de euros más al sector público, tanto por caída de recaudación como por gastos en los que se va a ver incrementado el presupuesto. Entonces, eso supone 4.000 euros por mi casa, se va a ver endeudada en 16.000 euros más. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser muy responsables. Si no somos muy responsables individualmente, el Estado no nos va a poder atender. Porque no tengo duda de que España va a tener que pedir un rescate. Un rescate que, bueno, dependiendo de las características, y si ya se está resistiendo, ya el mecanismo europeo de estabilidad establece que cada país puede pedir en torno a un 2% de su PIB prácticamente de modo automático. En el caso de España son 25.000 millones de euros. Pero el gobierno de España se resiste a pedirlo, porque eso ya, aunque dice la Unión Europea que no van a fiscalizar los hombres de negro, no van a venir aquí, ¿no? Pero como gobierno se resisten. No obstante, me temo que tanto Italia como España, y no sé si Francia, va a tener que recurrir a ese tipo de instrumentos. Y esto, ese liderazgo de ser valientes también y decir, oye, esta es la realidad que tenemos y nada de mensajes paternalistas, sino mensajes de abogar realmente por la responsabilidad personal. Nada de hablar susurrando al oído de la gente, sino decir las cosas con claridad y con certezas, estando dispuestos a jugarnos nuestro futuro político, en el caso de la gente que se dedique al mundo político, pero también en el caso de nosotros individualmente, siendo claros y hablando en términos lo más realistas posible de lo que nos estamos jugando ahora mismo. Nos jugamos realmente mucho si no tenemos el liderazgo adecuado por parte de quienes tienen que liderar la situación existente. Pedro, estábamos viendo mientras hablabas imágenes de la presentación que hacías hace 2 años de ese proyecto de liderazgo y emprendimiento dentro de la universidad. ¿Qué mensaje tienes ahora para esa generación joven que también tiene que tirar del carro en esta situación y a la que tú ves cara a cara en tus clases? Bueno, realmente se ha hablado mucho de la generación que sufre, la gente, yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? En la crisis anterior, cómo la gente que iba saliendo de la universidad, pues le costaba tremendamente incorporarse al mercado laboral. Incluso hemos visto como mucha gente ha tenido que emigrar o como mucha gente se ha tenido que ir de Extremadura o se ha tenido que ir de España en la crisis anterior, ¿no? Nuevamente viene otra crisis, o la estamos viviendo. Sin duda, lo peor de la anterior fue la gran duración que tuvo, que aunque la caída del PIB en términos globales fuese, como estamos viendo, baja comparativamente, pero duró muchos años, duró 6 años, mucho tiempo. Esta crisis, por la rapidez que va a tener, entendemos que no va a tener ese efecto pues un poco de desmoralización en la gente. Entonces, la gente joven se va a encontrar nuevamente con que oye, pues probablemente otra vez va a subir el desempleo y el desempleo juvenil lo va a notar de modo inmediato. Mucha gente que ya se había incorporado al mercado laboral, pues a lo mejor nuevamente va a tener que dar otra vez va a tener otra ralentización en esa incorporación al mercado laboral y en su independencia personal y profesional. No obstante, como estamos diciendo, todo el cambio de tendencia que se está produciendo en la tipología de cómo debe ser el funcionamiento de las empresas, cómo debe ser el funcionamiento de las administraciones, cómo son los nuevos modelos de negocio que se están imponiendo, donde prácticamente el fundamento de todo ello está en tener una base tecnológica, tener una base colaborativa, tener una base también internacional, tener una base también de relacional y de intercambio de experiencias. Bueno, la gente joven está muy entrenada para todo ello. Yo estoy convencido de que esta crisis para la gente que ahora mismo está en la universidad, en realidad, si también ellos son valientes y tienen un liderazgo claro de decir, oye, bueno, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Pues no les tiene por qué afectar, ni mucho menos como la crisis anterior. Más bien, el mundo ya se está poniendo de su lado en el sentido de los códigos de funcionamiento de la sociedad y de la economía cada vez están más
en manos de ellos. Porque les estamos hablando mucho de reinventarse, de reaprender, de adaptarse. ¿Qué es lo que les va a hacer laboralmente atractivos? ¿Una serie de nuevas características, de nuevas actitudes? Bueno, pues vamos a ver, ahora mismo en los próximos meses, realmente esa es una pregunta eh, complicada. Es decir, creo que lo primero que vamos a necesitar es ser resistentes, es decir, las personas que mm, hoy en día no se pongan nerviosas. Hablo del empresario, o hablo del trabajador o la trabajadora, o del autónomo o de la autónoma. Es decir, hay que ser resistentes, no hay que perder los nervios, hay que ir tomando decisiones, hay que plantear de modo ordenado ese planning de toma de decisiones, hay que tener claro básicamente el escenario que tenemos por delante los próximos 6, 8, 12 meses. Y en ese sentido, bueno, me preguntabas, Urbano, por bueno, pues un poco qué características, ¿no? Bien, mm, necesitamos gente que sea resistente, que mantenga el orden, que mantenga la calma. Necesitamos, en las empresas se van a necesitar gente que sea capaz de ayudarlas en esa transformación. Y hablamos de la gente joven. Yo con muchas empresas con las que tengo mucha relación, les ayudo en su desarrollo estratégico, en su desarrollo del modelo de negocio. Mm, Constantemente estas empresas están buscando gente joven que les puedan incorporar estos nuevos ingredientes, ingredientes de manejo con la tecnología, ingredientes de oye, me manejo en un contexto más internacional, oye, ingredientes de soy capaz de desarrollar campañas mucho más creativas, dirigiéndome a perfiles de clientes que han cambiado su forma de comprar y su forma pues un poco de interaccionar y de referenciarme. A mí me preocupa de manera muy importante la gente quizás ya pues de mi edad o de edad un poco más avanzada, que sí que se tienen que... vamos a tener que hacer un reaprendizaje. Hoy lo estamos viviendo en la universidad, por ejemplo, que el perfil del profesor o de la profesora universitaria debía ser el de alguien que pueda manejar bien la tecnología, y ahí tenemos una brecha tecnológica también muy dependiendo de la edad que tenga el profesor o la profesora. Es decir, hay mucha gente que le está costando el manejar los campus virtuales y el hacer formación digital y a distancia o el poner exámenes virtuales, ¿no? Yo creo que ese reaprendizaje en la gente de nuestros tramos de edad vamos a tener que hacer una labor importante para ya definitivamente dar ese salto que antes demandábamos para la empresa y que lo tenemos que dar las personas, si no las empresas no lo van a dar. Y todo ello, Pedro, sin perder de vista algo a lo que tú haces referencia, ¿no? Que es la excelencia. A mí me gusta una de tus frases que dices que la excelencia hay que buscarla y además día a día porque la mediocridad viene sola. Esa frase, la verdad es que me encanta, pero además porque es una frase que una vez la dije sin pensarla y luego digo, joder, la verdad es que está bien traída. Esa pelea por la excelencia en lo que hagamos en cada momento. Creo que antes me preguntabas ese carácter del liderazgo, ¿no? Para mí realmente la excelencia del día a día es la que los líderes deben tener. Es decir, cada día nos debemos esforzar en dar lo mejor de nosotros. Cuando se produce este shock de esta pandemia que estamos viviendo, recuerdo que me preguntaba mi mujer, veíamos a mucha gente haciendo, bueno, pues las imágenes en los hospitales o mucha gente que, oye, pues los makers de impresión 3D y demás haciendo mascarillas o haciendo pantallas de protección para los sanitarios. Me preguntaba mi mujer, oye, pero ¿y qué podemos hacer nosotros ante todo esto, no? Bueno, al final cada uno es importante preguntarte qué puedes hacer tú en cada momento y qué puedes hacer tú realmente para contribuir en cualquier situación que vivas, ¿no? Yo me lo preguntaba también, oye, yo no sé hacer mascarillas o no sé hacer... no me dedico al mundo de la sanidad, sí me dedico pues más al mundo
de la empresa. Y sí que, pues un poco, precisamente antes hacía mucho hincapié en, oye, ¿qué creo que tienen que hacer las empresas? Pues lo tengo claro, es decir, una serie de decisiones para poder, mi principal misión sería poder contribuir a salvar cuantas más empresas mejor y darles esa referencia de hacia dónde podemos ir realmente. Precisamente, bueno, este espacio tiene ese sentido, ¿no? El de buscar a gente que utiliza los prismáticos y las luces largas, como sueles hacer tú, para, sin perder de vista esa excelencia, ¿no? Porque parece que hay una nueva mediocridad en toda esta crisis y creo que la mediocridad es no aprender nada de lo que está sucediendo, ¿no? ¿No te parece igual? Es que, bueno, antes a lo mejor no he desarrollado mucho ese concepto de excelencia que realmente para mí es clave. La excelencia y la mediocridad que vienen solas, ¿no? Realmente sería terrible no aprender nada de todo esto. Hay mucho debate de si esto nos va a cambiar o no nos va a cambiar en algo, es decir, realmente no queremos todo aquello que tenemos en nuestra vida, pero sí que hay muchas otras cosas que son necesarias cambiar. Ahora mismo cuando ves antes hacía referencia pues al tema pues, de la contaminación medioambiental, al enorme reto climático que tenemos. Ahora, desde que tenemos este parón de la economía a nivel mundial, bueno, pues parece que está habiendo una reacción por parte del clima, que se va recuperando pues la capa de ozono, han caído los niveles de contaminación en todas las grandes ciudades a nivel global. Bien, es indudable. Es decir, tenemos que aprender algo de todo esto. ¿Qué tendríamos que aprender cada uno de nosotros? Nos hemos dado cuenta de que, oye, pues a lo mejor no necesitamos tanto para vivir y ser felices viviendo. No necesitamos llevar esa vida tan frenética. A lo mejor no necesitamos ir todos los días y hacernos 2 horas de 2 horas de viaje para tener una reunión a 100 kilómetros cuando la puedes hacer perfectamente y ahorrarte esas 2 horas y hacerla desde casa. Es decir, creo que estamos aprendiendo muchas cosas que espero que seamos inteligentes y las incorporemos también en nuestros hábitos diarios. Por otra parte, dices, oye, vamos a ser capaces de aprender de ser mucho más de esa solidaridad que hace 2 semanas salía la gente a aplaudir a los balcones y ese sentido pues un poco de país, de mucha gente que estaba jugándose realmente su salud, cuidando de nuestra salud. Vamos a ser capaces de aprender de la generosidad. No lo sé. No lo sé si de eso vamos a ser capaces de aprender. No sé si nos pilla en una posición tan complicada. España, como decíamos, cuando vemos el impacto sobre la economía, pues la economía española va a ser una de las más dañadas a nivel. Nos coge encima con un altísimo endeudamiento. Pero ¿y por qué nos coge como nos está cogiendo? ¿A qué nos estábamos dedicando en este país en los últimos 2 años, 3 años? Nos estábamos dedicando a los problemas del nacionalismo, nos estábamos dedicando a pelearnos entre nosotros, nos estábamos dedicando llevamos sin ser capaces de acometer reformas estructurales en este país, la reforma educativa. No somos capaces de tener una ley de educación, una transformación realmente de la economía de España. La dependencia del turismo, ser líderes mundiales en turismo, el segundo país a nivel mundial por ingresos y por número de turistas, muy bien, pero al final, en términos, por ejemplo, industriales, no somos capaces de remontar de ese 13% que supone nuestra industria manufacturera, cuando en Alemania están en un 18-19%. En servicios de valor añadido, intensivos en tecnología e en innovación, pues tampoco estamos siendo capaces de tener una propuesta en ese sentido. No estamos siendo capaces de resolver pues, el modelo de cómo vamos a resolver este déficit, porque no lo olvidemos, ojo, esos 20.000 euros que tenemos de deuda que debo yo, porque es deuda pública de mi país, ¿no? Que los 80.000 euros que debemos en mi casa, oye, no, que tú no los debes, Pedro, ni los debe Patricia, no, pero el problema es que eso como país nos lastra. Y dices, oye, vamos a aprender algo de todo esto. Ese es el liderazgo que necesitamos realmente. Ser capaces de aprender algo de todo esto y ser capaces realmente de poner soluciones de largo plazo pues, a las necesidades que tenemos en nuestro país. Porque, en definitiva, luego todo eso va
mm, empapando lo que son nuestro tejido económico y nuestro tejido productivo. En España no somos más tontos que los alemanes, evidentemente, claro que no. La economía española, la crisis anterior, no fuimos intervenidos porque la salvó nuestro sector exterior. Es decir, España, por primera vez en su historia, logró en 2012, logró tener una balanza comercial positiva, que siempre España compraba más al exterior de lo que vendía al exterior. En este caso, en esta crisis, no nos va a ayudar el sector exterior. En esta crisis solo nos va a ayudar la demanda interna. Hablábamos antes, Urbano, de que a lo mejor hemos aprendido que no necesitamos tanto gastar tanto para ser felices y tener una vida plena, pero ahora mismo tenemos que gastar, tenemos que consumir, porque es que la economía funciona de este modo. Si dejamos de consumir, la economía se para, y si se para la economía, se pierde empleo, se pierden empleos, se pierden empresas, se pierden servicios públicos. Aquí parece que los servicios públicos se financian por obra y gracia del Espíritu Santo. No, los servicios públicos se financian con créditos públicos, se financian con impuestos. Y no podemos caer en una demagogia de, oye, no, servicios públicos infinitos. No, porque los recursos son limitados y lo estamos viviendo de manera inexorable. No hablamos de esos recursos ilimitados. Para mí el gran problema de todo lo que está sucediendo, de la mediocridad actual, es cómo estamos perdiendo la atención en lo importante. Perdóname si me enrollo demasiado. En absoluto. Oye, vamos a acudir a otra ventana, entre comillas, porque tú has salido de las clases y has ido a la ventana televisiva. Estamos viendo imágenes de un programa de Canal Extremadura que se llama Excelentes, donde aparecías presentando y dando ejemplos de gente con excelencia, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta visibilidad, esta nueva visibilidad de la excelencia, que no quede encerrada en las paredes de la universidad? Bien, pues realmente el programa Excelentes para mí ha sido participar en un programa de esa naturaleza donde, en definitiva, transmitamos cuál es el recorrido de personas que en su día a día buscan esa excelencia, y por ello gente normal como tú, como yo, Urbano, como cualquiera de las personas que puedan estar viendo este programa, gente normal que realmente hace cosas extraordinarias y donde hay solamente un secreto, y es el esfuerzo diario, el no conformarte, el avanzar cada día, el proponerte nuevos retos, el ser valiente, el dar lo mejor de ti, el ser generoso, el buscar la ayuda en quienes te la puedan proporcionar, el no ser consciente de que las limitaciones te las impones tú a ti mismo. En definitiva, ese era el mensaje, ese es el mensaje del programa Excelente, del que tan orgulloso me siento de haber sido partícipe de él. Ese es el mensaje que realmente, a ver, las fórmulas fáciles, incluso eslóganes de lucha por tus sueños, haz de tu día el día más maravilloso del... No, yo todos los días les digo a mis hijos lo mismo. Les digo, aquí hay que luchar cada día, el resultado llegará. Me importa el proceso. Pon todo lo que tienes en ese proceso, en cada cosa que hagas. Esfuérzate, fracasa, pero levántate, recupérate de nuevo. Cuando les digo a mis hijos, haz deporte, hijo, hija, a mí el deporte me ha, sin ser nada del otro mundo, pero el correr, el tener muchas veces ganas de pararme, pero continuar corriendo, eso te educa tu cabeza. Tenemos que seguirnos educando, tengamos la edad que tengamos. Tenemos que seguir educando nuestra capacidad de resistir. En el programa Excelentes es prácticamente el hilo conductor de toda la gente que ha participado en el programa. Son gente resistente, gente que ha educado su capacidad para sobreponerse a sí mismo, para no rendirse, para hacerse preguntas, para plantearse nuevos retos, para romper barreras que en un momento determinado creyeras que te iban a limitar en tu futuro y en tus oportunidades. En definitiva, eso es lo que a la gente joven realmente hay que inculcarles. Fíjate, Urbano, vuelvo un poco a un tema que antes hemos tratado.
lo he pensado varias veces. Hay dos países en Europa que lo pasaron muy mal en la crisis anterior. Uno es Grecia y otro es Portugal. Ambos dos estuvieron intervenidos por la Troika. De hecho, en Portugal hubo una persona muy cercana a mí, una íntima amiga, que estuvo gestionando esa Troika, una chica de aquí de Extremadura. Bien, esos dos países en esta crisis no les ha pillado con los pantalones bajados, y perdóname que emplee ese término. Creo que sus sociedades se han hecho mucho más resilientes y más serias y más centradas en lo importante. Si de esta crisis somos capaces de dejarnos de tonterías, dejarnos de maquillaje, dejarnos de paños calientes, dejarnos de excusas, dejarnos de frivolidades, dejarnos de peleas por lo accesorio, dejarnos de perdernos en mensajes que nos están lanzando permanentemente. Hoy en día tenemos que ser muy cautos a la hora de no caer en la trampa de la distorsión, del ruido. Si realmente somos capaces de esta crisis hacernos mucho más sólidos, gente que viaja por países en desarrollo y ven a niños mi hija tiene 14 años y mi hijo 12, y que esos chicos se juegan mucho todos los días pues para recibir una buena educación, se esfuerzan mucho, trabajan mucho. Lo que pasaba en nuestro país, pues a lo mejor hace 50 años. Es decir, gente que se jugaba mucho y gente que sabía que dando lo mejor podrían progresar. Bueno, pues eso es lo que nos estamos jugando ahora mismo. Mis hijos yo hoy los veo muy tiernos. O nos hacemos mucho más sólidos, o realmente... ¿Y esta crisis nos puede ayudar? En Portugal y Grecia parece que sí. ¿Nos va a ayudar a nosotros? ¿Nos vamos a poner las pilas de verdad? Ahí es donde la mediocridad, que decíamos antes, tengo muchísimas dudas. Tengo muchas dudas de si en este país nos vamos a centrar en lo importante en los próximos años. Cuando España se centra en lo importante, lo ha demostrado. Un país que lidera sus empresas, lideran múltiples sectores económicos a escala internacional. Inditex lidera el mundo de la moda, Banco Santander, BBVA lideran la banca comercial a nivel mundial, las grandes constructoras españolas lideran los grandes proyectos de construcción a nivel del mundo. Son cientos de ejemplos los que podemos poner, de verdad, no son anecdóticos, pero nos tenemos que poner las pilas de verdad. Y desgraciadamente tenemos nuestras energías puestas en lo accesorio, en el ruido, y no en la esencia, en pensar en nuestros hijos, porque el regalito que les tenemos, hablando de oportunidades de futuro, esa deuda pública está ahí para mis hijos, para tus hijos y para nuestros nietos. Y todo eso son limitarles sus oportunidades de futuro, limitarles sus oportunidades para poder elegir. Siempre digo lo mismo a mis alumnos: ¿qué es el éxito? ¿Por qué quiero que tengáis éxito? ¿Qué sería para mí que tuvieseis éxito? Que pudierais elegir dónde queréis vivir, que podáis elegir en qué queréis trabajar, que podáis elegir qué queréis hacer. Ese es para mí el éxito. Pues Pedro, te agradezco muchísimo. Además, este era el mensaje con el que queríamos finalizar, ¿no? Abríamos este espacio para tener a gente positiva y propositiva, gente que nos iluminara, nos guiara en este camino. Y yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayamos estado este rato, y que ojalá tenga también una eficacia en el pensar individual y colectivo de nosotros, los extremeños y los españoles, y por qué no de los ciudadanos del mundo, muchos de América Latina también que nos ven. Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no? Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ti. Lanzar ese mensaje a todo el mundo de que realmente, oye, salgamos más fortalecidos de toda esta situación, habiéndonos quedado con todo lo bueno que hayamos vivido en ella, pero siendo conscientes de que tenemos que ser mucho más sólidos, más rigurosos, más solventes, y evidentemente nuestra capacidad de resiliencia y de resistencia
pues ahora se va a ver vista a prueba, pero estoy convencido de que con creces seguiremos buscando esa excelencia y la encontraremos y la hallaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo y a seguir así de positivo. Adiós.